26 de enero de 1945. Un campo helado en Alsacia. El general alemán encargado de avanzar con la segunda división de montaña se rió al ver a la pequeña silueta americana avanzar por la nieve profunda, subiendo a un cazatanques M10 en llamas como si fuera un juguete infantil. La doctrina de la Wehrmacht no preveía sorpresas. Tanques combinados con infantería de élite, dispositivos tácticos de 4 años de guerra, debían aplastar cualquier resistencia. Sin embargo, esa risa estaba a punto de convertirse en absoluto silencio. Un joven teniente estadounidense, delgado, herido y exhausto, estaba a punto de desafiar todas las predicciones. Audie Murphy, con solo 19 años y menos de 55 kilogramos, no era un soldado cualquiera. Era la encarnación de la precisión, la disciplina improvisada y el coraje calculado. Durante 1 hora, solo, contuvo el avance de 250 soldados alemanes veteranos, 6 tanques y una artillería coordinada, convirtiendo lo que parecía imposible en un hecho concreto. Este vídeo analizará no solo la acción del hombre, sino también la colisión entre una doctrina militar rígida y la logística, tecnología y moral de combate estadounidenses que la Wehrmacht subestimó. Lo que los alemanes llamaban irracional o imposible, resultó ser la expresión de la unión, la estrategia y el espíritu humano. Al final, nadie pudo explicar cómo un soldado cambiaba el curso de toda una batalla. Pero antes de entrar en los detalles de la acción, hay una estadística que prepara el terreno para lo que está por venir. 250 soldados de élite, entrenados en las campañas más duras de Europa y armados hasta los dientes, avanzando con 6 tanques y apoyo coordinado de artillería, contra un solo soldado estadounidense. Un hombre, solo, en un cazatanques en llamas, manejando una ametralladora .50, con precisión letal, desafiando todos los principios que enseñaba la doctrina alemana era inviolable. Durante 61 minutos, la lógica militar se desmoronó. La infantería de montaña que había cruzado el Ártico y los Balcanes se retiró sin órdenes, y lo imposible se hizo realidad ante los ojos de ambos bandos. Este es el tipo de datos que deconstruye manuales y genera asombro. Números que deberían representar certeza, pero que revelan vulnerabilidad cuando se enfrentan al valor y el cálculo humano. Si valoras la historia detallada, el rigor de la investigación, y quieres seguir explorando estos extraordinarios episodios de valentía e ingenio, por favor deja tu me gusta y suscríbete. Esto nos permite seguir sacando a la luz estas historias que desafían la lógica e inspiran a generaciones. La doctrina de la Wehrmacht era considerada la máxima expresión de la ciencia militar. Blitzkrieg, armas combinadas, estrecha coordinación entre tanques, infantería y artillería, todo ensayado, cada movimiento predicho y cada comunicación cronometrada. Los oficiales alemanes se veían a sí mismos como ingenieros de la destrucción, maestros de un método infalible, confiados en que ningún enemigo podría romper la lógica de su guerra. La segunda división de montaña, veterana de las campañas del Ártico, Finlandia y del Frente Oriental, llevaba consigo un aura de invencibilidad y avanzó hacia Holzwihr, con la certeza de que su experiencia de 4 años de combates extremos sería suficiente para aplastar cualquier resistencia. Pero al calcular cada paso, ignoraron un factor que las matemáticas militares no podían medir: la escala industrial y logística estadounidense, que sostenía a todos los soldados al otro lado de la línea del frente. Estados Unidos, en el apogeo de la producción bélica, lanzaba más tanques, munición y armamento en menos tiempo del que los alemanes podían destruir o reorganizar. Un cazatanques M10, equipado con una ametralladora Browning calibre 50 y armamento completo, representaba la convergencia de ingeniería, munición, entrenamiento y suministros, y cada unidad estadounidense estaba reforzada por una red que los alemanes simplemente no podían interrumpir. Durante los primeros minutos de la batalla, los alemanes creyeron que su disciplina mecánica y experiencia operativa serían suficientes para romper la resistencia. Desconocían que los estadounidenses operaban con redundancias logísticas diseñadas para soportar fallos de equipamiento y pérdidas de personal, asegurando que incluso soldados aislados pudieran mantener el combate. Para ellos, el terreno abierto, los campos de nieve y los valles entre los bosques eran una oportunidad para aplicar su doctrina con absoluta precisión.
Pero lo que encontraron fue resistencia apoyada por armamento pesado, suministros infinitos y soldados capaces de operar de forma independiente. En este punto, surge una estadística que ilustra la realidad. La producción estadounidense de ametralladoras pesadas y munición calibre .50 era más de 10 veces mayor que la capacidad de toda la industria armamentística alemana, asegurando que cada posición defensiva pudiera mantenerse sin interrupción independientemente del avance enemigo. Si te sorprendió esta realidad, comenta abajo con una frase corta como poder absoluto, increíble, datos impactantes o gana la logística. Los alemanes no contaban con esta redundancia. Sus unidades de élite avanzaban con confianza, pero cada ráfaga estadounidense, cada disparo con precisión milimétrica, desmontaba la confianza que tenían en sus formaciones y maniobras. El orgullo táctico de la Wehrmacht empezó a resquebrajarse ante algo que llamaban irracional, y que en realidad era la expresión de una guerra industrializada, coordinada con la eficiencia humana. Cada tanque se retiraba, cada pelotón herido o dispersado, hacía aún más evidente la superioridad sistémica de Estados Unidos. Y para los observadores alemanes, la ironía crecía. Mientras dependían de la disciplina y la experiencia, la guerra estadounidense funcionaba por redundancia, adaptación y capacidad tecnológica, convirtiendo a cada soldado en un multiplicador de efectos. La tensión crecía a medida que avanzaban los tanques, pero no podían encontrar una cobertura adecuada para la infantería. La artillería estadounidense, conectada por líneas telefónicas de campaña, respondía casi instantáneamente a cada movimiento. La confianza alemana, basada en la perfección del movimiento combinado, comenzó a disolverse lentamente, reemplazada por la perplejidad ante un enemigo que no solo resistía, sino que utilizaba recursos que la Wehrmacht no podía neutralizar. Y mientras los oficiales alemanes intentaban reevaluar la situación, lo que no sabían era que la misma red industrial y logística que sostenía a Murphy y su compañía convertía cualquier posición aislada en un bastión casi inexpugnable, asegurando que incluso un joven teniente por sí solo pudiera alterar el curso de toda una ofensiva. A medida que avanzaba la mañana, la percepción alemana pasó de la arrogancia a la duda, que la resistencia no fue accidental, no fue suerte, y desde luego no fue debilidad estadounidense. Fue el resultado de un sistema que combinaba tecnología, suministro constante y entrenamiento extremo, y que permitía a los individuos ser decisivos a escala táctica. Lo que llamaban error, improvisación o ilógica, era en realidad el resultado del cálculo y la ingeniería aplicados al combate, y cada momento expuesto, cada disparo preciso realizado por Murphy, añadía ironía. Los maestros del método eran impotentes ante una coordinación que los estadounidenses ni siquiera necesitaban pensar, solo ejecutar. Y a medida que se acercaba a la línea del frente, la escena se consolidaba. Tanques sin apoyo, infantería sin avance, oficiales alemanes sin respuesta rápida y un soldado estadounidense aislado sobre un cazatanques en llamas, controlando la situación con fría y calculada precisión. El choque de lógica y la desorientación alemana prepararon el terreno para el siguiente capítulo de la batalla, donde cada decisión de Murphy, cada elección táctica improvisada y cada uso de tecnología industrial se volverían aún más decisivos para la supervivencia de su compañía y para el completo desmantelamiento de la ofensiva alemana en ese sector. Mientras los alemanes avanzaban con confianza hacia Holzwihr, la realidad estadounidense trascendía lo que podían haber imaginado. Detrás de ese joven teniente en lo alto de un cazatanques en llamas, se encontraba la fuerza de toda una nación, transformada en una máquina de producción sin igual en la historia militar. Estados Unidos, movilizado para la guerra total, fabricó 50.000 tanques, 300.000 aviones y millones de fusiles, radios y munición, abasteciendo todos los frentes sin interrupción, incluso en los inviernos más duros de Europa. Cada proyectil disparado por la ametralladora 50 de Murphy, cada proyectil de artillería ajustado por teléfono de campaña, se sostenía mediante líneas logísticas que cruzaban continentes, manteniendo un ritmo de combate que los alemanes ni siquiera podían calcular, mientras la Wehrmacht dependía de piezas remanufacturadas, reparaciones improvisadas y munición racionada.
Los estadounidenses operaban con redundancia industrial y previsibilidad, convirtiendo a cada soldado solitario en un multiplicador de potencia de fuego. Lo que para los alemanes parecía un acto de valentía individual, fue en realidad la cima de la ingeniería, la planificación y la distribución. Murphy no solo disparaba, estaba usando el producto de toda una economía de guerra. Cada disparo, cada explosión, cada momento de resistencia demostraba la cruel ironía. La Wehrmacht, maestra de la disciplina y la táctica, se enfrentaba a un enemigo cuyo poder no residía en el número individual, sino en la capacidad de una nación para producir, transportar y equipar soldados capaces de tomar decisiones independientes en pleno combate. En el bosque cubierto de nieve, la combinación de tecnología estadounidense, suministros continuos e iniciativa individual transformó la defensa de Murphy en una fortaleza móvil, capaz de neutralizar formaciones de élite sin apoyo adicional. Los alemanes, acostumbrados a calcular la victoria con tablas y mapas, vieron cómo sus tanques se atascaban en el barro y su infantería se retiraba sin un mando coherente, dándose cuenta de que el error no estaba en los hombres, sino en la suposición de que cualquier sistema podía dominar la logística estadounidense. Cada disparo de Murphy era una lección. El poder industrial de Estados Unidos no era solo una ventaja numérica, era la base de cada acción, el motor que sustentaba lo imposible. Y a medida que avanzaba la hora, la superioridad tecnológica se hizo evidente. M10, fusiles, ametralladoras, munición pesada, líneas de comunicación intactas, transporte asegurado. Ninguno de estos podía ser destruido por tácticas alemanas aisladas de élite. Incluso los oficiales más experimentados de la Segunda División de Montaña, que habían luchado en batallas en el Ártico y en el Frente Oriental, empezaron a entender que estaban midiendo fuerzas frente a algo que no encajaba en los manuales. Cada intento de avance fue frustrado, cada orden aplicada resultó en bajas sin avance, y la percepción del enemigo cambió. Lo que llamaban improbable o imposible se sostenía gracias a un sistema que no conocían, que no podían replicar y que seguiría operando mientras se retiraran. La ironía crecía minuto a minuto. La disciplina alemana, basada en la previsibilidad y la coordinación, era impotente ante soldados estadounidenses con armas, suministros y apoyo técnico continuos, capaces de tomar decisiones independientes y mantener la resistencia sin perder eficiencia. El campo de batalla se convirtió en un experimento viviente de logística aplicada. Mientras los alemanes calculaban probabilidades, Murphy convertía cada recurso en un multiplicador de efectos, cada munición en una barrera impenetrable. Lo que parecía una acción aislada, un joven luchando solo, era en realidad la máxima expresión de una guerra industrializada. Cada bala disparada, cada ajuste de artillería, cada posición ocupada reflejaba la convergencia de la planificación económica, la ingeniería y la iniciativa individual, haciendo que la Wehrmacht, por muy experimentada y disciplinada que fuera incapaz de predecir o reaccionar eficazmente. Y mientras los oficiales alemanes seguían intentando explicar el fracaso, confesándose entre ellos que ningún informe podía capturar la magnitud de la resistencia estadounidense, la narrativa de la batalla se hizo clara. La guerra no se trataba solo de valentía o táctica, sino de la capacidad de sostener el combate de forma continua y precisa, algo que solo una superpotencia industrial podía ofrecer. El siguiente capítulo revelaría cómo esta ventaja logística, combinada con la habilidad e iniciativa de un solo hombre, transformaría el campo de Holzbier en un entorno donde las matemáticas de la guerra y la arrogancia de la doctrina alemana serían completamente desafiadas, preparando el terreno para una acción que demostraría que, incluso contra 250 enemigos de élite, lo imposible podía mantenerse. Audie Murphy no era un soldado típico. Era producto de circunstancias que la doctrina militar alemana nunca consideraría en sus cálculos de batalla. Nacido en una granja de Texas, sexto de 12 hijos, huérfago de madre a los 16 años, aprendió a cazar para alimentar a su familia. Cada disparo se medía, cada movimiento se calculaba, no por entrenamiento formal, sino por una necesidad absoluta de supervivencia. Cuando se alistó en el ejército, rechazado inicialmente por su pequeña estatura y peso, Murphy trajo consigo habilidades desarrolladas en campos de algodón y bosques,
habilidades que convertirían a los conejos en objetivos con una precisión mortal capaz de neutralizar una ofensiva alemana a gran escala. Aunque los oficiales de la Segunda División de Montaña se apoyaban en su experiencia acumulada en campañas árticas y en la estricta disciplina de las unidades de élite, subestimaron por completo la improvisación, adaptabilidad e instinto de un hombre que no podía permitirse cometer errores. Cada fusil, cada ametralladora pesada, cada proyectil disparado por los estadounidenses estaba respaldado por una logística industrial que aseguraba suministros constantes, pero lo que hacía a Murphy realmente formidable era su decisión deliberada de resistir, de ponerse en una posición de máxima vulnerabilidad para proteger a sus hombres. A diferencia de las formaciones alemanas, que estaban condicionadas para obedecer órdenes y mantener la integridad de la columna de ataque, Murphy actuó por iniciativa propia, anticipando y anulando el avance enemigo en cada movimiento, transformando el terreno abierto, los campos nevados y los obstáculos naturales en aliados invisibles. La ironía histórica era evidente. Los mismos oficiales que habían calculado cada avance con mapas, tablas y horarios, ahora se enfrentaban a un adversario cuya fuerza no se medía en números o tácticas, sino en un valor fundamentado en la experiencia vital y la astucia personal. Mientras los alemanes avanzaban con confianza, cada paso siendo vigilados por observadores de artillería y oficiales al mando, no se dieron cuenta de que la verdadera ventaja americana residía en la convergencia de un suministro ininterrumpido, equipamiento superior y la imprevisibilidad calculada de un soldado entrenado por el instinto de necesidad. Los campamentos congelados de Holzbier, que se suponía debían favorecer a la infantería de montaña, se convirtieron en escenario de frustración. Cada aproximación era interceptada, cada avance bloqueado, no por una fuerza superior numérica, sino por el uso inteligente de recursos y la capacidad de un solo hombre para multiplicar el efecto. Esta disparidad entre la expectativa alemana y la realidad estadounidense se intensificaba minuto a minuto, mientras Murphy convertía la vulnerabilidad del M10 en una ventaja táctica, aprovechando la cobertura parcial, la altura y la cadencia de fuego para crear una barrera que ninguna doctrina podía anticipar. Y mientras la Wehrmacht intentaba reorganizar sus formaciones, evaluando pérdidas y redirigiendo tanques, comenzó a surgir un reconocimiento silencioso y perturbador. El enemigo al que se enfrentaban no solo era numéricamente superior en recursos manufactureros y logísticos, era psicológicamente resiliente, estratégicamente flexible y capaz de explotar cualquier fallo con precisión quirúrgica. En ese momento, la historia militar alemana comenzaba a registrar no solo una derrota táctica, sino también un malentendido de lo que significa enfrentarse a adversarios cuya fuerza se traduce en la fusión de habilidades individuales, equipos fiables e infraestructuras industriales que nunca cesan. Y al final de ese día, la lección se había vuelto ineludible. Mientras la Wehrmacht dependía de la previsibilidad de sus unidades, el improbable chico de Texas demostró que el valor combinado con ingenio y apoyo logístico podía neutralizar a 250 hombres de élite, 6 tanques y toda la confianza acumulada por años de experiencia militar. En ese campo de nieve, lo improbable se hizo realidad, y los alemanes se dieron cuenta, sin palabras, de que nada en el manual de guerra podía explicar o contener esa resistencia. El siguiente momento en la narrativa revelará cómo cada disparo de Murphy, sostenido por esta red industrial y logística, se convirtió en una operación cuasi científica de destrucción y control, preparando el escenario para el enfrentamiento directo que definiría la historia de la posición estadounidense. Murphy operaba como si cada disparo fuera una ecuación, cada ajuste de artillería un cálculo de precisión. Sobre el cazacarros M10 en llamas, mantuvo el equilibrio, absorbiendo el retroceso del Browning .50, mientras observaba la aproximación de la infantería alemana y coordinaba el fuego indirecto con un rigor casi científico. Cada ráfaga se dirigía con absoluta disciplina. No había ira, no había pánico, solo la frialdad de un cálculo continuo entre amenaza y respuesta. La ironía era evidente. Los oficiales alemanes, acostumbrados a comandar formaciones enteras y a confiar en la coordinación mecanizada de tanques e infantería, se encontraron impotentes ante un solo soldado que convertía la improvisación en método, la vulnerabilidad en ventaja.
A medida que avanzaban en formación, los atacantes se sorprendían constantemente por la concentración de poder de un solo hombre respaldado por un sistema logístico e industrial que los alemanes subestimaban, cada bala llegando de un suministro casi infinito, cada proyectil disparado con cadencia mantenida por una infraestructura que nunca cesaba. Murphy no solo disparaba, dirigía el campo de batalla en tiempo real, combinando los efectos de la artillería con la propia puntería, creando una barrera móvil que desmontaba la lógica alemana segundo a segundo. La precisión del joven teniente convirtió el caos en orden, pero en orden invertido, donde cada avance enemigo era registrado, neutralizado y devuelto en forma de destrucción calculada. La ironía de esta historia es que la solución estaba literalmente ante los ojos de los alemanes. Un soldado aislado, que utilizaba tecnología, suministros y una estrategia improvisada para superar la superioridad numérica. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Cada minuto de resistencia aumentaba la perplejidad de los oficiales de élite alemanes. Tanques atascados, infantería desacreditada e intercepción de comunicaciones de campo demostraban que la doctrina rígida, que hasta entonces había definido el éxito, podía ser anulada mediante la combinación de iniciativa individual y apoyo logístico. Durante la siguiente hora, el fuego continuo de Murphy no solo ralentizó el avance, sino que también provocó cambios tácticos desesperados en el enemigo, que comenzó a registrar bajas y a darse cuenta de que el ataque había perdido coherencia. La superioridad tecnológica estadounidense se manifestó no solo en armas o munición, sino en la integración entre equipamiento y hombres, algo que los alemanes, ni siquiera experimentados y disciplinados, no pudieron replicar. Cada disparo minuciosamente calculado se convertía en un punto de frustración para los oficiales acostumbrados a la previsibilidad del combate mecanizado, mientras que la adaptabilidad de Murphy convertía el terreno abierto y la extrema exposición en ventaja táctica. La combinación de control de fuego, comunicación eficiente y uso de la topografía demostró que, incluso en aislamiento, un soldado podía alterar la dinámica de toda una batalla, subvirtiendo las matemáticas que la Wehrmacht consideraba absolutas. Mientras los oficiales alemanes intentaban reagrupar a sus tropas y reorganizar el ataque, la realidad se consolidaba. Se enfrentaban a un sistema que no podían destruir y a un individuo que operaba más allá de las limitaciones previstas en cualquier manual de guerra. El siguiente segmento revelará cómo, en medio de este escenario de caos y precisión, la estructura táctica alemana comenzaría a desintegrarse por completo, preparando el escenario para el momento crítico en que Murphy se convertiría en la máxima expresión de resistencia e improvisación contra 250 soldados de élite. El campo de Holzbier se convirtió en un experimento viviente sobre la falibilidad de la ciencia militar cuando, durante 61 minutos, cada acción planificada de la segunda división de montaña fue neutralizada por un único punto de fuego, el teniente Audie Murphy sobre el cazatanques M-10 en llamas. La artillería alemana, diseñada para aplastar posiciones defensivas desde coordenadas precisas, se convirtió en una amenaza tanto para sus propias tropas como para el enemigo, incapaz de golpear Murphy sin arriesgar la destrucción en sus propias líneas. La infantería de élite, compuesta por veteranos que habían soportado inviernos árticos y combates intensos en el frente oriental, avanzaba con confianza y un ritmo rígido, pero cada paso era calculado por un adversario que no seguía ningún patrón predecible. Los tanques que se esperaba aplastaran el terreno abierto se retiraron debido a la ausencia de apoyo adecuado y a la presión constante del fuego concentrado. Los oficiales, acostumbrados a la precisión de la Blitzkrieg, se encontraron desorientados, incapaces de reaccionar rápida o eficientemente. Era la completa antítesis de lo que habían aprendido en las academias: el movimiento paralizado, el ataque fragmentado, la comunicación interrumpida. Lo que la Wehrmacht no previó fue que la lógica de la guerra podría ser eludida por un hombre motivado por la protección de sus compañeros y por la experiencia de supervivencia adquirida desde la infancia. Cada decisión alemana, cada intento de reorganización, fue anticipado o respondido con eficiencia quirúrgica, demostrando que la combinación de tecnología estadounidense, suministro continuo e iniciativa individual podía crear una barrera impenetrable. La ironía crecía minuto con minuto. El mismo ejército que se enorgullecía de la ingeniería,
la disciplina y el cálculo, se encontró incapacitado por la hábil improvisación de un soldado solitario. Los oficiales alemanes empezaron a reconocer entre sí que su doctrina rígida e inflexible no ofrecía respuesta a lo que tenían delante. No fue la superioridad numérica ni el poder de fuego lo que determinó el resultado, sino el uso inteligente de los recursos, apoyado por líneas logísticas y comunicaciones de campo, que los estadounidenses mantuvieron ininterrumpidas. Con cada ráfaga de Browning .50, las matemáticas de la guerra alemana se desmoronaban. Con cada señal de artillería ajustada por Murphy, el avance enemigo se fragmentaba y los veteranos de élite se retiraban sin órdenes. La propia ciencia militar, enseñada a maximizar la eficiencia y coordinar operaciones, quedó impotente por la adaptabilidad de un hombre que convertía cada vulnerabilidad en una ventaja. Y aunque los alemanes aún intentaban comprender qué les estaba derrotando, registros posteriores mostrarían confesiones de oficiales reconociendo que la resistencia estadounidense había superado cualquier predicción. «Nunca nos hemos enfrentado a algo tan impredecible», señaló un comandante, reflexionando sobre la incapacidad de enfrentarse a un soldado que usaba la fría racionalidad y la improvisación al mismo tiempo. El colapso de la formación, la detención del avance y el fracaso de la doctrina establecida prepararon el escenario para el siguiente momento crítico, cuando la combinación de valor, cálculo y tecnología convertiría la posición aislada de Murphy en un bastión que alteraría no solo el curso de la batalla, sino la percepción completa que los alemanes tenían de la guerra americana, preparando el terreno para la máxima demostración de la efectividad individual sostenida por el poder industrial. El cazatanques M-10, completamente envuelto en llamas y listo para explotar en cualquier momento, se ha convertido en el altar donde Audie Murphy tomó su decisión con clavo. El calor emanaba del motor y de la munición incandescente, haciendo de cada segundo de permanencia una prueba de resistencia física y nerviosa, mientras metralla de metal caliente surcaba el aire circundante. Cada bala disparada por el Browning .50 estaba apoyada por una cadena logística que cruzaba continentes, demostrando cómo la producción industrial estadounidense se integraba perfectamente con el combate de campo, transformando una posición aislada en un bastión casi inexpugnable. Murphy, sobre el vehículo en llamas, no solo disparó, manipulaba el terreno, la topografía y la cadencia de tiro como si calculara fórmulas de precisión, convirtiendo cada vulnerabilidad del M-10 en ventaja. La ironía creció cuando oficiales alemanes, acostumbrados a esperar rendiciones o avances lineales, vieron cómo sus formaciones se desintegraban ante un solo hombre, que transformó un símbolo de la industria estadounidense en una trinchera improvisada. Mientras las radios alemanas solicitaban reorganización, Murphy realizó llamadas precisas a la artillería estadounidense, colocando patios de fuego desde su posición, creando una barrera que aisló completamente a la infantería y obligó a los tanques a retirarse por falta de apoyo. Cada proyectil disparado por el M-10, cada ráfaga de 50, era una expresión de una guerra industrializada que los alemanes habían subestimado. La producción interminable de munición y vehículos permitía a un solo soldado maximizar el efecto sobre múltiples objetivos sin comprometer su propia capacidad de combate. Con cada minuto, la combinación de técnica, instinto y suministro constante transformaba lo que parecía una vulnerabilidad mortal en una fortaleza táctica, y los oficiales alemanes empezaron a darse cuenta en silencio, entre miradas incrédulas, que ningún entrenamiento, experiencia o número de hombres podía superar la precisión calculada de Murphy justo allí, encima de ese M-10 en llamas. El calor y el humo no disminuían su eficiencia. Cada movimiento se ajustaba milimétricamente, cada disparo coordinado con artillería de apoyo, convirtiendo el campo de nieve en un tablero de ajedrez donde solo un jugador conocía todas las reglas. La máquina estadounidense, que sostuvo su esfuerzo, solo funcionó porque Murphy decidió usarla al límite extremo, demostrando que el poder industrial se vuelve decisivo cuando se combina con el valor y la creatividad individuales en combate. El ataque alemán, fragmentado y desorganizado, empezaba a perder cohesión. La comunicación entre unidades fallaba y la confianza que la Wehrmacht tenía en su propia doctrina se desmoronaba ante un hecho irrefutable.
Un joven teniente por sí solo podía no solo detener, sino controlar el ritmo de toda una ofensiva. A medida que los tanques se retiraban, la infantería fue eliminada meticulosamente, y lo que los alemanes creían imposible se consolidó como una realidad táctica. Murphy había convertido la vulnerabilidad extrema en un punto decisivo de resistencia, utilizando los recursos proporcionados por una industria que nunca se detenía. Y mientras el calor del M10 amenazaba con explotar y el humo se mezclaba con la escarcha alsaciana, la narrativa se acercaba a su punto de inflexión. La demostración de que la combinación de coraje, cálculo y apoyo industrial podía crear una única posición defensiva, preparando el terreno para la decisión más desesperada y estratégica de la batalla. Eso cambiaría para siempre la percepción alemana del poder estadounidense y la capacidad de un solo soldado para alterar el curso de toda una campaña. Cuando los historiadores comenzaron a registrar los archivos de la Wehrmacht en busca de registros de la batalla de Holzbier, solo encontraron silencio, sin diario, sin notas detalladas, sin testimonios personales sobre la defensa que detuvo a 250 soldados de élite y 6 tanques alemanes. Era como si el suceso hubiera sido engullido por la nieve, oculto no por la falta de documentación, sino por la vergüenza y el shock colectivos de un ejército que se enorgullecía de su disciplina y precisión. Los oficiales, acostumbrados a registrar cada maniobra, cada avance y cada derrota, no podían poner en palabras lo que había ocurrido. La resistencia de un solo soldado, sostenida por la tecnología y logística estadounidenses, había desmantelado toda la planificación de meses. La ironía era aún más evidente si se consideraba la escala industrial estadounidense que los alemanes habían ignorado. Mientras la Wehrmacht luchaba con munición limitada y equipos remanufacturados, Estados Unidos produjo más de 20.000 ametralladoras pesadas M2 solo en 1944, un número 10 veces superior a la capacidad total de fabricación alemana en ese mismo periodo. Si te sorprendió esta disparidad y la impotencia alemana ante el poder de producción estadounidense, comenta con una frase corta: poder absoluto, increíble, datos impactantes o gana la logística. Este vacío documental no era solo la ausencia de palabras, sino el reflejo de un colapso ideológico. La Wehrmacht, maestra de estructuras rígidas y coordinación militar, se vio obligada a retirarse ante un soldado que no obedecía las normas prescritas, que no dependía de tácticas estandarizadas, sino de la moral y el instinto de proteger a sus hombres. Cada intento de avance alemán era neutralizado por la combinación de fuego concentrado, precisión y suministro constante, algo que el enemigo no podía comprender ni replicar. La derrota no fue física, sino psicológica. No fueron solo bajas, sino un reconocimiento tácito de que la maquinaria militar alemana había encontrado su límite frente a la adaptabilidad estadounidense y el uso eficiente de los recursos individuales. Mientras los agentes intercambiaban miradas incrédulas y los relatos oficiales permanecían en blanco, Murphy seguía manejando el M10 en llamas como si fuera una extensión de su propia voluntad, cada disparo reforzando la imposibilidad de cualquier avance coordinado. El episodio demostró que, por mucho que se exaltaran la doctrina y la disciplina, la imprevisibilidad humana combinada con tecnología y logística superiores podía subvertir todas las matemáticas militares establecidas. Y mientras la Wehrmacht intentaba registrar discretamente lo que nunca pudo explicar, el escenario estaba preparado para la demostración final de Murphy, cuando cada decisión y cada disparo se convertiría en un acto de ingeniería bélica tan extraordinario que cambiaría para siempre la percepción alemana de la eficacia estadounidense y del poder de un solo soldado sostenido por toda una nación. Audie Murphy, solo en el cazatanques en llamas, no era solo un soldado estadounidense, era la encarnación viviente de una nación que convirtió sus capacidades industriales, tecnológicas y logísticas en una ventaja estratégica decisiva. Mientras los oficiales alemanes confiaban en la previsibilidad de la disciplina y la precisión de las formaciones mecanizadas, Murphy representaba la síntesis de creatividad, improvisación y coraje sustentada por un sistema de suministros que nunca fallaba. La cultura estadounidense, forjada en la adversidad económica, la dispersión de pequeñas granjas y la necesidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias, encontró su equivalente operativo en la guerra.
soldados capaces de tomar decisiones individuales, equipados con tecnología fiable y apoyados por una cadena de producción que garantizaba munición, armas y vehículos sin interrupción. Cada disparo del Browning 50, cada ajuste de artillería solicitado por Murphy, no era solo una acción aislada, sino una expresión del poder de una nación que había industrializado la guerra de tal manera que cada soldado, incluso el más joven y infravalorado, era un multiplicador de efectos en el campo de batalla. A medida que los alemanes se retiraban ante un único punto de resistencia, incapaces de reorganizar tanques e infantería para romper la línea, se hizo evidente que el problema no residía en los hombres, sino en la incapacidad de sus rígidas doctrinas para hacer frente a una fuerza que combinaba iniciativa individual, tecnología y suministro continuo. La ironía histórica es que, a pesar de toda la experiencia acumulada en campañas anteriores y toda la formación de élite, la Wehrmacht se enfrentó a algo que no podía haber previsto. Un enemigo cuya fuerza residía no solo en el número, sino en la integración de los sistemas industriales y el espíritu cultural que valoraba la adaptabilidad, la ingeniosidad y la protección propia. Murphy no luchó solo por valentía, luchó con la confianza de que cada disparo, cada munición, todo apoyo logístico estaba garantizado, transformando la vulnerabilidad de un soldado aislado en una fortaleza casi insuperable. Mientras observaban el avance y retirada de la infantería alemana, los oficiales más experimentados de la Segunda División de Montaña comenzaron a registrar en silencio una verdad inquietante. Ni siquiera la mejor disciplina, la mayor experiencia y la precisión de las armas eran suficientes cuando el enemigo combinaba iniciativa humana, recursos industriales y coordinación tecnológica a una escala imposible de romper. Cada avance frustrado, cada tanque inmovilizado, cada comunicación perdida por ajustes precisos de artillería reforzaba la percepción de que la superioridad alemana, una vez incuestionada, estaba siendo sistemáticamente neutralizada por factores que no podían controlar. La narrativa de Murphy ese día no se trataba solo de disparos y muerte, sino de demostrar cómo una cultura de ingenio, adaptabilidad y coraje, respaldada por una logística y una industria robustas, podía superar cualquier doctrina rígida o formación militar previamente invencible. A medida que el campo de Holzwihr se convertía en escenario de esta colisión de métodos y sistemas, la Wehrmacht se enfrentó no solo a un soldado excepcional, sino a la materialización de toda una nación que operaba como una unidad cohesionada, donde cada individuo podía multiplicar el efecto colectivo de una forma imposible de calcular de antemano. El siguiente capítulo de la historia revelará cómo, en medio de esta convergencia de iniciativa personal y poder industrial, Murphy consolidaría su posición de forma decisiva, obligando a los alemanes a enfrentarse a una realidad impactante que ningún manual de guerra podría predecir: la fuerza de un soldado individual sostenida por el poder de una superpotencia. Cuando los soldados de la Segunda División de Montaña avanzaron sobre los campos nevados de Holzwihr, confiados en la experiencia adquirida en los combates árticos y las campañas en el frente oriental, lo que encontraron fue algo que ningún manual militar podía anticipar: la persistencia de un solo soldado capaz de controlar el ritmo de toda una ofensiva. Audie Murphy, a bordo del destructor de tanques M10 en llamas, operó con precisión quirúrgica, convirtiendo la extrema vulnerabilidad en ventaja estratégica. Con cada disparo del Browning .50, con cada ajuste de artillería solicitado por teléfono de campaña, con cada posición explorada por las alturas, el ataque alemán se ralentizaba, fragmentaba y, en muchos momentos, completamente neutralizaba. Los oficiales intentaron reorganizar sus pelotones, redirigir tanques, coordinar avances de infantería, pero cada intento era anticipado y respondido eficientemente por Murphy, cuya acción solitaria convirtió un único punto de fuego en una barrera que los alemanes no podían sortear. La pérdida de velocidad, esencial para la ejecución de cualquier operación combinada según la doctrina alemana, generó una cascada de indecisión, lo que llevó a los oficiales a reconocer en silencio que habían subestimado completamente al adversario. La retirada observada no fue resultado de órdenes, sino de una ruptura moral. Soldados experimentados, acostumbrados a enfrentarse a ejércitos enteros, se retiraron espontáneamente ante un hombre que no obedecía la lógica del miedo, cuyo valor y precisión no podían calcularse.
La ironía se hizo más evidente a medida que cada andanada de munición estadounidense, sostenida por líneas logísticas y suministros que cruzaban continentes, demostraba que lo que enfrentaban los alemanes no era solo un pelotón, sino todo un sistema traducido en un solo soldado. En número, se notó el impacto de la industrialización estadounidense. Cada cazacarros M10 podía transportar 1000 proyectiles de 0,50, con cadencias de fuego sostenidas superiores a 500 disparos por minuto, suministradas por una red logística que producía y distribuía armamento a una escala que los alemanes no podían igualar. La Wehrmacht, experta en disciplina, coordinación y tácticas, empezaba a darse cuenta de que su experiencia de élite, acumulada durante años de guerra, era impotente ante la combinación de habilidad individual, suministro continuo y tecnología fiable. Los funcionarios alemanes, al relatar el episodio en entrevistas de posguerra, admitirían décadas después que la resistencia estadounidense en ese momento no podía preverse. Nunca nos hemos enfrentado a algo así. No era fuerza, ni número, ni técnica. Era algo que no entendíamos. Confesional que reflejaba la perplejidad ante un enemigo que, aunque joven y físicamente reducido, manipulaba recursos y decisiones superiores con inteligencia calculada. La barrera psicológica creada por Murphy convirtió el campamento de Holzbier en un laboratorio de observación no intencionada. El ataque fragmentado, la comunicación interrumpida, los tanques aislados sin cobertura y la infantería incapaz de avanzar revelaron que la superioridad tecnológica y logística estadounidense podía maximizarse mediante el rendimiento individual de un soldado entrenado, motivado y apoyado por recursos continuos. Cada retirada alemana no era solo un ajuste táctico, sino el colapso de una confianza acumulada durante 4 años de guerra, revelando que la maquinaria militar más disciplinada podía quedar paralizada por factores que no consideraba: coraje individual, extrema precisión y apoyo logístico fiable. La percepción se consolidó. La victoria alemana dependía no solo de la experiencia, el entrenamiento o el número, sino también de habilidades de control psicológico y coordinación que Murphy subvertió por completo con decisiones instintivas, cálculo frío y un uso inteligente del M10. Mientras los oficiales intentaban reorganizar sus líneas, la sensación de impotencia aumentaba. Los veteranos de la Segunda División de Montaña vieron cómo sus formaciones se fragmentaban, sus planes de ascenso se desmoronaban, y comenzaron a darse cuenta en silencio de que se enfrentaban a algo que no podía explicarse con tácticas tradicionales. Cada segundo prolongaba el conflicto, pero también mostraba que la subestimación del poder industrial, tecnológico y logístico estadounidense había creado la condición para que un solo hombre se convirtiera en el punto de inflexión capaz de neutralizar a toda una fuerza élite. Y mientras Murphy seguía disparando, ajustando el fuego, manteniendo contacto con la artillería y explotando cada debilidad del terreno, la narrativa avanzaba hacia un momento en que esta combinación de habilidad individual, coraje y apoyo industrial se volvería aún más decisiva, preparando el terreno para el siguiente episodio, en el que la Wehrmacht, por experimentada y disciplinada que fuera, se enfrentaría a una lección de guerra que ningún cálculo podría predecir y que cambiaría la percepción alemana de la eficacia estadounidense en el campo de batalla. Dentro del bosque que bordeaba los campos de Holzbier, los hombres de la Compañía B observaban asombrados cómo veían ante sus ojos. Audie Murphy, débil y visiblemente herido, estaba de pie sobre el cazatanques M10 en llamas, disparando su Browning .50 con precisión quirúrgica, mientras ajustaba el fuego de artillería con llamadas telefónicas de campo. Para los soldados estadounidenses, la escena era a la vez aterradora e inexplicablemente reconfortante. Aterradora ver a su teniente expuesto, ardiendo por el esfuerzo de proteger a la compañía, y reconfortante porque cada ráfaga de ametralladora, cada proyectil de 105 mm dirigido con precisión, ralentizaba y desorganizaba a los atacantes alemanes. El impacto psicológico fue profundo. Ver a un hombre actuar más allá de los límites humanos transformó la percepción del miedo en un reconocimiento silencioso de responsabilidad y deber. La descentralización de la doctrina estadounidense, que fomentaba la iniciativa individual y el autojuicio en combate, permitió a Murphy tomar decisiones críticas sin esperar órdenes, mientras sus compañeros observaban la efectividad de cada acción. Se dieron cuenta, aunque temieran,
de que nunca debería haber funcionado. Un solo soldado con toda una fuerza de élite parecía desafiar todas las probabilidades, todas las estadísticas, todas las experiencias de entrenamiento militar acumuladas hasta ese momento. Mientras los oficiales alemanes luchaban por coordinar tanques e infantería bajo fuego concentrado, los estadounidenses se dieron cuenta de que el éxito no venía solo del número o el equipo, sino de la combinación de coraje individual, entrenamiento y logística continua que sustentaba cada disparo. Cada ráfaga disparada por Murphy, cada ajuste de artillería, cada maniobra aparentemente improvisada, se sostenía gracias a munición producida en masa, líneas telefónicas robustas y un suministro constante de un sistema industrial que nunca fallaba, permitiendo que un único punto de resistencia mantuviera el frente entero. La ironía se hacía evidente para la Compañía B, el mismo enemigo que los estadounidenses temían por su experiencia y disciplina. Ahora retrocedía sistemáticamente ante un hombre que actuaba solo, con recursos ilimitados a su disposición, gracias a la infraestructura estadounidense. El asombro de los soldados no fue acompañado de celebración. Había conciencia del riesgo, el coste humano y la mortalidad implícita en la posición de Murphy. Vieron cómo el efecto del poder industrial estadounidense se transformaba en defensa individual. Cada disparo, cada proyectil, cada decisión operativa estaba respaldada por todo un país, reflejando la convergencia de tecnología, suministro e iniciativa humana. Y a medida que el ataque alemán se fragmentaba, los hombres de la Compañía B absorbieron lecciones silenciosas sobre liderazgo, coraje y el coste del heroísmo, dándose cuenta de que la línea entre la vida y la muerte podía trazarse con un individuo respaldado por recursos superiores. El asombro psicológico se convirtió en admiración contenida, pero también en una forma de ansiedad moral. ¿Cómo podía un hombre mantenerse calmado, racional y mortalmente eficaz bajo condiciones tan extremas? Cada segundo prolongaba la realización de que la guerra moderna no se trataba solo de fuerza bruta, sino de la integración de tecnología, logística e iniciativa individual, algo que los alemanes habían subestimado por completo. La eficacia de Murphy demostró, en tiempo real, que la diferencia entre la victoria y la derrota podía residir en un soldado respaldado por toda una nación, capaz de tomar decisiones instantáneas y coordinar recursos de forma independiente. Mientras la Compañía B observaba, la narrativa de la batalla comenzó a consolidarse como un espejo moral. El coraje individual se amplificaba con el apoyo industrial, la iniciativa se reforzaba con la infraestructura logística, y el efecto psicológico sobre el enemigo se multiplicaba por la sorpresa de encontrar resistencia donde esperaban facilidad. La lección era clara. La guerra estadounidense funcionaba en múltiples niveles simultáneamente, y un solo soldado podía alterar el curso de toda una ofensiva sin depender de un mando centralizado. A medida que avanzaba la hora, los observadores estadounidenses observaron los efectos acumulativos de la resistencia de Murphy, ya que la Wehrmacht comenzó a registrar bajas significativas y pérdida de cohesión. Y mientras los alemanes intentaban reorganizar sus fuerzas, una estadística silenciosa se hizo evidente. El ataque, diseñado para superar en número a la compañía estadounidense en número y equipo, estaba siendo neutralizado sistemáticamente por un solo hombre, que convertía la vulnerabilidad en fortaleza, la improvisación en método, y la presencia física en un multiplicador de efecto. El próximo capítulo revelará cómo, en esta combinación de coraje, cálculo y apoyo industrial, Murphy consolidaría aún más su posición, y cómo la percepción alemana de la guerra americana comenzaría a cambiar irrevocablemente, preparando el terreno para el enfrentamiento final que definiría el curso de la ofensiva en Holzbier. La acción de Murphy sobre el cazacarros M10 en llamas no solo detuvo la ofensiva alemana, sino que redefinió el rumbo táctico de toda la región de Holzbier. Los tanques se retiraron por falta de apoyo de infantería. Los veteranos soldados de la Segunda División de Montaña, entrenados para una coordinación meticulosa entre armas combinadas, se encontraron incapaces de avanzar bajo fuego incesante y preciso. Cada ráfaga de Browning 50, cada proyectil de artillería afinado por el teniente, no solo era destructiva, sino desmoralizadora, fragmentando la cohesión de las formaciones alemanas e imponiendo una barrera invisible que ningún plan previo podía superar.
En términos prácticos, la presencia de Murphy transformó el terreno, que se suponía favorecería el ataque, en una fortaleza improvisada que mantenía intacta la línea estadounidense, permitiendo a las unidades de refuerzo reposicionarse y consolidar la defensa. Lo que los alemanes ignoraron, y que se hizo evidente al observar la operación estadounidense, fue la escala industrial que sostenía cada disparo y cada vehículo en el campo. Mientras los tanques alemanes dependían de munición limitada y mantenimiento improvisado, cada proyectil disparado por Murphy provenía de un stock continuo garantizado por la producción estadounidense, capaz de abastecer cientos de batallas simultáneamente. Solo en 1944, Estados Unidos fabricó más de 20.000 ametralladoras pesadas M2 y más de 50.000 tanques, una capacidad 10 veces mayor que la de Alemania en ese momento. Si te sorprendieron estos números y la incapacidad alemana para manejar tal escala, comenta abajo con una frase corta: poder absoluto, increíble, datos impactantes o gana la logística. Mientras los oficiales alemanes intentaban reagrupar sus fuerzas, el efecto acumulativo de las acciones de Murphy se volvió imposible de ignorar. Las unidades que debían avanzar de forma simultánea se desorganizaron, las comunicaciones se interrumpieron y la moral se rompió, convirtiendo lo que sería un ataque coordinado en una serie de movimientos fragmentados y vulnerables. Durante los minutos y horas siguientes, la Compañía B consolidó posiciones, permitió la llegada de refuerzos y selló el destino del bolsillo de Colmar, acelerando la retirada estratégica alemana al oeste del Rin. La ironía del episodio residía no solo en la efectividad individual de Murphy, sino en la demostración práctica del poder combinado de un sistema industrial, logístico y humano. La maquinaria estadounidense trabajaba de forma continua, sosteniendo a un solo soldado de tal manera que su acción aislada podía alterar el resultado de toda una ofensiva. Posteriormente, oficiales alemanes admitieron que esta resistencia no encajaba en ningún manual táctico, que la disciplina y el entrenamiento de élite no eran suficientes contra un adversario que combinaba precisión, improvisación y apoyo de suministros interminable. Cada minuto de combate reforzaba la percepción de que el colapso de la maniobra alemana no fue accidental, sino una consecuencia directa de no reconocer la capacidad de un individuo apoyado por toda una infraestructura bélica. Al final de ese día, la defensa en Holzwihr no solo había conservado vidas y posiciones, sino que había servido como prueba concreta de que la superioridad numérica y la experiencia acumulada podían contrarrestarse con la integración de valor, tecnología y logística, y que un solo soldado, sostenido por recursos adecuados, podía contener eficazmente a una fuerza de élite. El escenario estaba preparado para el siguiente momento decisivo, cuando la resistencia de Murphy se convertiría en un punto de inflexión táctico aún más dramático, desafiando la lógica alemana y redefiniendo los límites percibidos del combate singular en la guerra moderna. La batalla de Holzwihr, que parecía un enfrentamiento ordinario en una guerra que se había prolongado durante años, acabó convirtiéndose en un caso clave para academias militares de todo el mundo. El episodio no solo fue un hito en la resistencia de un soldado aislado, sino también una profunda lección sobre la integración de tecnología, logística y toma de decisiones individuales. En Estados Unidos, las universidades militares empezaron a ver la acción de Audie Murphy como ejemplo de cómo combinar fuego automático intenso, artillería cercana y una respuesta táctica individual con un impacto devastador en el enemigo. La eficacia del uso de la ametralladora Browning 50 y el control preciso de la artillería, respaldados por una red logística que nunca fallaba, demostraban que incluso cuando estaban en inferioridad numérica o aislados, los soldados estadounidenses podían, con la combinación adecuada de recursos y habilidad, neutralizar fuerzas superiores. Sin embargo, en Alemania, el episodio Holzwihr llevó a una amarga reevaluación de su doctrina militar. Analistas y veteranos durante los años siguientes diagnosticaron los fallos estructurales que se habían expuesto ese día, la rigidez táctica de la Wehrmacht, que dependía en gran medida de la coordinación de unidades mecanizadas y mando centralizado, no estaba preparada para reaccionar ante un enemigo que operaba de manera descentralizada, con gran flexibilidad y la capacidad de improvisar. La incapacidad para adaptarse rápidamente a situaciones imprevistas
combinada con el fracaso de un enfoque táctico basado en la estricta obediencia a órdenes, provocó que el ataque alemán se desintegrara ante un defensor que no seguía las reglas convencionales. El impacto de esta batalla se sintió igualmente en las escuelas de mando militar, que comenzaron a estudiar la defensa elástica, las tácticas de combate asimétricas y el uso creativo de equipos en situaciones extremas. Holzbier demostró que, con la logística adecuada, incluso una posición aparentemente vulnerable podía mantenerse indefinidamente, siempre que se mantuviera con la tecnología adecuada y la moral inquebrantable de quienes la defendían. El evento demostró que ninguna doctrina era infalible ante la combinación de poderosos recursos industriales, apoyo sostenido y la determinación de un soldado dispuesto a superar los límites humanos. Y mientras los analistas alemanes intentaban entender qué había salido mal, empezaba a imponerse una nueva percepción en la guerra moderna. La capacidad de adaptarse individualmente y la integración de recursos podían hacer que incluso la unidad más pequeña, incluso sin mucho apoyo directo, pudiera tener un impacto estratégico irreparable. El episodio de Holzbier se convertiría en una referencia para todas las fuerzas armadas de posguerra. En el futuro, los ejércitos, tanto occidentales como orientales, se darían cuenta de que el poder no residía solo en la fuerza bruta, sino en la capacidad de integrar rápidamente recursos, la flexibilidad operativa y el valor para desafiar lo que parecía ser la lógica del conflicto. En la siguiente parte, la narrativa pasará al cambio de paradigmas tácticos que surgió de esta reflexión y cómo fue aplicado, no solo por los líderes militares sino también por guerreros individuales como Murphy, que se convirtieron en símbolos de una nueva era en la que el espíritu humano pudo superar las limitaciones más estrictas de la guerra convencional. Aunque Audie Murphy fue aclamado como un héroe, la verdad detrás de su valentía en Holzbier era mucho más compleja. En el campo de batalla, se ha convertido en un símbolo de resistencia, capacidad para adaptarse a condiciones extremas y determinación inquebrantable. Pero cuando regresó a casa, Murphy llevaba consigo un peso invisible, una lucha que no se veía en las fotografías en las que sonreía con sus medallas de honor. La victoria en Holzbier, que parecía un triunfo personal, se convertiría en el punto de partida de una batalla mucho más solitaria y angustiosa dentro de su propia mente. El estrés postraumático, aún poco comprendido en aquel momento, se manifestaba en insomnio, paranoia y pesadillas que le atormentaban noche tras noche. Se despertaba sudando, reviviendo el calor insoportable de la ametralladora Browning .50, el sonido de las explosiones, los destellos de la guerra y la sensación constante de que la muerte estaba a solo un paso. Murphy se encontró incapaz de desconectar del horror que había experimentado. La desesperación de luchar solo contra una fuerza mucho mayor se convirtió en una carga psicológica que no podía dejar ir. Para él, la guerra no había terminado en 1945, como si la verdadera batalla se librara dentro de su mente, en un campo de batalla que nadie podía ver. El mundo lo veía como un héroe, pero Murphy sabía que la guerra le había arrebatado algo que nunca podría recuperar. No volvió sano y salvo. El valor extremo que le había sostenido durante esos 61 minutos de combate se debía en gran parte a la desesperación personal y a una lucha interna por la supervivencia, no a la búsqueda de la gloria. La gloria llegó como consecuencia del sacrificio, pero no sanó las heridas que le acompañarían el resto de su vida. El precio que pagó fue profundo e invisible para la mayoría, pero devastador para él. La historia de Murphy, ahora celebrada, también se ha convertido en la de muchos otros veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que se enfrentaron no solo a los horrores del combate, sino también a la lucha silenciosa que le seguiría, lejos de los campos de batalla. Se convertiría en el símbolo de una lucha invisible, un reflejo del dolor que muchos veteranos cargaron consigo tras el fin de la guerra, un dolor que no se puede medir en medallas o victorias, pero que se siente en cada noche sin dormir, en cada pensamiento oscuro y en cada recuerdo traumático. La guerra pasó factura, especialmente a quienes habían enfrentado lo imposible. Sin embargo, para otros, Murphy era solo un héroe, y su batalla personal pasaba desapercibida. A medida que su historia se convertía en un icono de valentía, se encontró indefenso en un mundo que no entendía lo que había enfrentado más allá del campo de batalla.
El siguiente segmento abordará cómo la lucha de Murphy por la salud mental de los veteranos ayudó a dar visibilidad al estigma del estrés postraumático y cómo su experiencia personal se convirtió en una parte clave de su identidad, redefiniendo lo que significa ser un héroe tras la guerra. El acto de valentía de Audie Murphy en Holtzbier no fue solo un episodio de resistencia física. Su legado, de hecho, comenzó a desarrollarse tras la guerra, cuando la verdadera batalla, más silenciosa e insidiosa, comenzó dentro de él. Durante los años siguientes, Murphy se convirtió en una voz crucial en la defensa de los veteranos que, como él, sufrían los traumas psicológicos de la guerra. Su experiencia personal de insomnio, paranoia y pesadillas no era solo una condición aislada, representaba a una generación de hombres que habían enfrentado lo imposible y ahora se enfrentaban a la lucha invisible del trastorno de estrés postraumático, TEPT. Aunque fue celebrado como un héroe, Murphy sabía que la verdadera batalla para él y para muchos otros no estaba en una medalla ni en el recuerdo de una victoria. Estaba en el peso emocional que cargaban y en la falta de apoyo para afrontarlo. En un momento de rara vulnerabilidad, Murphy comenzó a hablar públicamente sobre sus experiencias de combate y los traumas que le perseguían, rompiendo el silencio que rodeaba el estigma de los veteranos de guerra. Su valor para enfrentarse no solo a los enemigos en el campo de batalla, sino también a los demonios que había dentro, abrió una puerta que antes estaba cerrada. A lo largo de su vida, trabajó incansablemente para concienciar sobre los desafíos psicológicos que enfrentan los veteranos, algo que a menudo fue ignorado o minimizado. El hospital que lleva su nombre, el Audie Murphy Memorial VA Hospital, que abrió en 1973, se convirtió en un símbolo del cambio en la forma en que el ejército y la sociedad abordaban la salud mental de los veteranos. Además, la legislación que ayudó a impulsar y su disposición a hablar abiertamente sobre sus dificultades ofrecieron a los veteranos una plataforma para buscar ayuda sin miedo a la estigmatización, lo que comenzó como un acto de resistencia física contra 250 soldados alemanes, una batalla librada con precisión militar y un valor extraordinario, acabó convirtiéndose en un acto de resistencia contra el silencio que rodeaba el sufrimiento psicológico de los hombres que regresaban del frente. Murphy sabía, como pocos, que el dolor emocional de muchos veteranos era invisible. No se manifestaba en uniformes o medallas, sino en noches sin dormir, ansiedad y recuerdos que no podían olvidarse. Fue uno de los primeros en expresar este dolor. El legado más importante de Murphy no estuvo en las batallas que libró ni en las medallas que ganó. Estaba en lo que vino después. Su disposición a afrontar la realidad del trauma, a romper el silencio sobre lo que significaba ser un veterano de guerra, allanó el camino para las futuras generaciones. La batalla para muchos de sus compañeros y para él mismo no terminó cuando terminó la guerra. Murphy, con su franqueza y valentía, demostró que la verdadera resistencia no era solo física, sino también psicológica, y que enfrentarse a los traumas de la guerra era, de hecho, el mayor desafío de todos. La siguiente parte de la historia revelará cómo la persistente lucha de Murphy para mejorar las condiciones de vida de los veteranos y el impacto duradero de su activismo han seguido influyendo en la política militar y social hasta hoy. Audie Murphy no solo es recordada como una heroína militar, sino que se le enseña, estudia y se encarna como un ejemplo viviente de liderazgo, coraje y estrategia en el ejército de los Estados Unidos. La batalla de Holtzbier, en particular, se convirtió en un estudio esencial en academias militares y escuelas de infantería, no como una simple historia de valentía, sino como un manual de tácticas y moral. Los oficiales y suboficiales enseñan a sus reclutas a comprender no solo el uso efectivo del fuego combinado y la importancia de la lectura del terreno, sino también el valor de la iniciativa y el valor bajo una presión extrema. En una guerra en la que están en juego miles de hombres, las lecciones extraídas de la acción de Murphy, la decisión de no echarse atrás, la confianza en el entrenamiento y la capacidad de adaptarse al caos, siguen formando la base de la educación militar moderna. En lugar de ser un mito lejano, Murphy es un modelo concreto y accesible, alguien cuya acción personal, en una hora de desesperación, demostró cómo la resistencia de un solo soldado puede salvar a toda una compañía, influir en el destino de un batallón
e incluso alterar el curso de toda una campaña. El simple acto de subirse a un tanque en llamas y enfrentarse a 250 soldados y 6 tanques, mientras coordinaba el fuego de artillería y mantenía su posición, se convirtió en un punto de referencia para el liderazgo bajo fuego, una lección práctica sobre cómo el coraje y la toma de decisiones pueden cambiar el rumbo de una batalla. Para los reclutas, la idea de luchar ya no es solo una cuestión de ideología o deber militar, se convierte en un imperativo moral, en el que el soldado lucha no por la patria ni por las banderas, sino por los amigos que le rodean. Este enfoque en la camaradería, el sacrificio y la protección mutua es lo que hace que un ejército sea resiliente, lo que le da la fuerza para afrontar la adversidad y, en muchos casos, prevalecer. Por tanto, el episodio de Holzbier se ha convertido en una referencia moral tanto como táctica. La idea de que la fuerza de un ejército reside no solo en su capacidad para aplastar enemigos, sino en su capacidad para sostener la resistencia interna, en su capacidad de luchar no por grandes ideologías, sino por quienes están de su lado. Murphy, sin saberlo, se ha convertido en la encarnación de esta mentalidad. Su ejemplo es ahora una herramienta fundamental para todos los soldados estadounidenses que enfrentan desafíos no solo en el campo de batalla, sino también en esos momentos de duda y desesperación, cuando el único factor capaz de cambiar el destino es el espíritu humano. El impacto de su acción va más allá de los pasillos del ejército, reverberando en una cultura de liderazgo resiliente que se estudia y aplica hasta hoy. Pero aunque la lección sobre el coraje y la moral perdure, la verdadera medida del legado de Murphy está por venir, ya que la historia comienza a conectar con los cambios y desafíos que enfrentan los ejércitos modernos al intentar formar líderes como él, adaptables, ágiles e impregnados de un compromiso para proteger a sus compañeros, la base de una resistencia insuperable. El siguiente segmento traerá un análisis de cómo la figura de Murphy sigue influyendo en la guerra moderna y cómo la moralidad que representaba transforma el ejército en el mundo contemporáneo, además de revelar la verdadera profundidad de su impacto cultural. El impacto que sufrió la Wehrmacht en Holzbier no fue solo una derrota táctica, sino una humillación simbólica, algo que no podía registrarse en mapas ni en informes militares, pero que resonó profundamente con los oficiales alemanes y su confianza en la invencibilidad de su máquina de guerra. Durante años, la Wehrmacht creyó que su superioridad técnica, disciplina inquebrantable e ingeniería de vanguardia eran factores imbatibles en el campo de batalla. Su creencia en la eficacia de su doctrina, basada en el concepto de armas combinadas y una meticulosa coordinación entre tanques, infantería y artillería, la convirtió en la fuerza militar dominante en Europa. Sin embargo, en el bando de Holzbier, esta confianza se rompió de forma irreversible. No fue la superioridad del arma de Murphy lo que hizo retroceder al enemigo, sino la ruptura total de la confianza en la propia doctrina. Lo que los alemanes no habían previsto, y lo que Murphy demostró con tanta brutalidad, fue que la verdadera fuerza militar no reside solo en el número, la tecnología o las técnicas refinadas, sino en la capacidad de un sistema más grande y flexible para sostener decisiones individuales en tiempos de crisis. Murphy, un hombre con recursos limitados y enfrentado a un enemigo formidable, utilizó su valor, habilidades de improvisación y el apoyo ininterrumpido de una infraestructura bélica estadounidense que proporcionaba logística, munición y equipamiento de forma continua. La ironía estratégica era clara. La ingeniería alemana perfectamente diseñada se encontró con un obstáculo que no pudo superar. La ingeniería mayor de la industria estadounidense, sostenida por un valor moral que trascendía la metalurgia y la precisión técnica. Murphy, que simboliza la fusión de la tecnología estadounidense y el coraje individual, fue el catalizador de esta derrota psicológica alemana. Para los soldados de la Wehrmacht, la retirada no fue por miedo al arma o la capacidad de combate del enemigo, sino por una pérdida de confianza en la propia capacidad para sostener la batalla. Holzbier se convirtió en una metáfora del declive de la maquinaria bélica alemana, que ya no podía sostener su creencia en la invencibilidad frente a algo que rompía la lógica de la guerra tradicional. Un soldado, armado con tecnología robusta y sostenido por una superpotencia industrial, que decidió culminar
resistir hasta el límite de la resistencia humana. Este tipo de derrota, no visible en las estadísticas de bajas ni en los informes de movimientos de tropas, fue lo que realmente sentenció el fin de la guerra para los alemanes. Habían perdido algo más importante que una posición estratégica. Habían perdido la confianza en su propia doctrina. Este colapso simbólico se extendió por las filas de la Wehrmacht y sirvió como la primera fisura en su moral y estructura operativa. El impacto de Holzbier se reflejaría en las semanas y meses siguientes, cuando la ofensiva alemana en la región de Alsacia fue neutralizada y las tropas alemanas, desmoralizadas e incapaces de reagrupar eficazmente sus fuerzas, comenzaron a retirarse en masa. Pero la lección más dura fue reconocer que, al final, las fuerzas alemanas no habían sido derrotadas por superioridad numérica o armamento, sino por la adaptabilidad de un ejército que combinaba el valor individual con una infraestructura inquebrantable. La siguiente parte de la narrativa revelará cómo la psicología de la derrota alemana, amplificada por esta humillación táctica y moral, influyó en el resultado de la guerra, y cómo los ecos de esta ruptura de confianza se extendieron entre las filas enemigas, acelerando el colapso de la Wehrmacht en los últimos meses del conflicto. ¿Qué hace que alguien se quede cuando todos a su alrededor se retiran? Esta es la pregunta que resuena, no solo en la historia de Audie Murphy, sino en cada uno de nosotros. Su resistencia en Holzbier no estuvo impulsada por la gloria, la política o el patriotismo. Fue una elección profundamente humana, una decisión motivada por un principio moral simple pero poderoso. Se quedó porque sus amigos le perseguían. Esta es la esencia del coraje que trasciende lo físico, el valor moral que se forma no en el cuerpo, sino en el espíritu. Murphy no se movía por el deseo de fama ni por los honores que conllevaba la victoria. Permaneció encima de la ardiente M10, expuesto al fuego enemigo, porque entendió que, en ese momento, la vida de sus compañeros dependía de él. Era el tipo de coraje que el público podía entender y con el que conectar, un valor silencioso y cotidiano que llega en los momentos más difíciles, cuando no hay nadie más que suba al estrado. Este es el tipo de valor que a menudo se manifiesta no en las grandes victorias, sino en pequeños gestos de resistencia, en el acto de mantenerse firme cuando todos los demás se han ido. Por tanto, la lucha de Murphy va más allá del campo de batalla. Refleja una elección universal, la elección de proteger a quienes amamos, de resistir cuando se nos necesita, de tomar la postura que nadie más puede tomar. Ese día, Murphy lo hizo con una fuerza silenciosa, una determinación que solo hombres y mujeres comunes pueden conocer cuando se enfrentan a lo imposible. Su historia no es solo una lección de guerra, es una lección sobre lo que significa ser humano ante el mayor desafío. Lo que lo hace aún más significativo hoy es que, incluso en un mundo moderno lleno de complejidades, esa misma decisión de resistir, no por gloria sino por la necesidad de proteger, sigue resonando con fuerza. En nuestra vida cotidiana, todos enfrentamos momentos en los que el valor no se trata de la batalla externa, sino de la fortaleza interna para mantenernos firmes por quienes nos rodean. Y es esa fuerza, la fortaleza que Audie Murphy demostró en Holzbier, la que sigue inspirando no solo al personal militar, sino a todos aquellos que, en algún momento, deben resistir la presión del mundo y proteger lo que más les importa. En la siguiente parte, la narrativa se ampliará para reflejar cómo estas lecciones de coraje y resistencia continúan resonando en generaciones venideras, y cómo la memoria de Murphy se ha perpetuado no solo en la historia militar, sino en la cultura moderna, como símbolo eterno del espíritu humano. En el bando de Holzbier, el colapso ideológico y militar de la Wehrmacht era inminente. No fue la derrota táctica la que derrocó al ejército alemán, sino el golpe psicológico y moral lo que los debilitó profundamente. Cuando los alemanes vieron cómo su ataque se detenía por un solo hombre, respaldado por una infraestructura logística y tecnológica estadounidense que subestimaban, la fe en su superioridad comenzó a desmoronarse. Sus tanques se detuvieron. Sus compañías se retiraron. Pero lo que los derrumbó fue la comprensión de que, por perfeccionados que fueran sus sistemas de guerra, la resistencia de un individuo, respaldado por el poder industrial de toda una nación, podía superar cualquier estrategia establecida. Murphy no solo mantuvo la línea, sino que destruyó la idea de invencibilidad de la Wehrmacht. Se convirtió en la encarnación de una nueva forma de guerra,
donde la logística, la tecnología y la determinación individual se entrelazaban de tal manera que hacían imposible enfrentarse a cualquier ejército en inferioridad numérica. La verdadera lección aquí, para todos los ejércitos, era que ningún poder militar, por avanzado que fuera, podía competir contra la combinación del coraje individual y la fuerza colectiva de toda una nación. La guerra moderna, como vimos en Holzbier, se decide no solo por quién tiene más potencia de fuego, sino por quién tiene la capacidad de movilizar toda su estructura y por quién al final tiene la voluntad de resistir, no por una bandera o una ideología, sino por la supervivencia de sus propios camaradas. La guerra no se gana solo con máquinas, se gana con personas que no se doblan, como admitió más tarde el oficial alemán, el general Hans von Lüttwitz. Fuimos derrotados por camiones y por la determinación de un hombre. La ironía de esta afirmación encapsula toda la derrota estratégica alemana, ya que subestimaron el impacto de una máquina de guerra interminable, sostenida por un soldado que decidió, él solo, cambiar el destino de toda una batalla. Si te sorprendió esta estadística, comenta en Shocking Data a continuación. Da me gusta y suscríbete para apoyar nuestra búsqueda de la verdad histórica, y toca la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.